Bienvenidos al foro Next Educación. Estamos siguiendo con enorme interés, con enorme atención, esta batalla mundial contra el coronavirus. Ya tuvimos oportunidad de dialogar con el doctor Sánchez Martos, él es catedrático de Educación para la Salud, hablamos de aspectos generales, de recomendaciones concretas. En otros momentos todos tenemos conocimiento del impacto y de las preocupaciones que puede tener en el ámbito de la economía, en el ámbito de nuestro comportamiento sociológico, pero nos gustaría hoy hablar de cómo nos afecta a nosotros como personas. ¿Cómo nos afecta como personas? Y para ello hemos pedido que comparezca con nosotros un psicólogo, Antonio Mazzaruela, que es una persona experta en este diálogo, en esta reflexión. Él tiene otros estudios, unos másters en terapias. Es el momento ideal de pensar en nosotros como personas, cómo resistimos los confinamientos en las casas, el comportamiento hacia nuestro alrededor, entender lo que le pasa a nuestro cuerpo. Probablemente así nos defenderemos mejor de la ansiedad, de la angustia y de todas esas sensaciones que a veces experimentamos. Así que en este foro Next Educación saludamos al psicólogo Antonio Mazzaruela. Bienvenido a nuestro foro. Hola, Manuel. Nosotros tenemos la oportunidad de hablar gracias a la tecnología porque él está en Segovia, a 100 kilómetros de Madrid, y nuestro realizador, Gonzalo, está en otro punto también distante de Madrid. Así que lo importante es que en ese triángulo establecido tecnológicamente puedan deslizarse los contenidos sobre esta cuestión que nos preocupa mucho. Lo primero sería saber, a su juicio, Antonio, si cree que entendemos de verdad la profundidad de lo que estamos viviendo o simplemente estamos instalados en el desconcierto y en la incertidumbre. Bueno, yo creo que estamos empezando a tomar no solo conciencia, sino a pasar a esa segunda fase del estrés. El estrés tiene 3 fases. La primera fase es una fase de alerta, de impacto, en la cual el cuerpo y todos los sistemas fisiológicos y psicológicos se ponen en marcha. Y en esta segunda fase estamos empezando a tomar conciencia de que es necesario dosificar las fuerzas porque este proceso no es a corto plazo, sino a medio o largo plazo. Bueno, pues tendremos que afrontar si la situación es esa. ¿Por qué nos estresa tanto? ¿Porque es algo simplemente desconocido? Otras crisis que personalmente tenemos, la pérdida de un familiar, la pérdida de un trabajo. Hemos vivido crisis económicas, pero nunca habíamos vivido nada como esto. Es cierto, sin duda alguna. Es una situación inédita porque confluyen en ella 3 aspectos destacados y que la hacen a su vez única. Por una parte, como tú bien dices, es una situación nueva y esa novedad nos provoca sensaciones y experiencias de estrés. Por otra parte, es una situación amenazante. No es lo mismo las experiencias de una catástrofe natural como puede ser una riada, que sabemos que hay un estímulo que lo provoca, hay una situación pasajera, circunstancial y rápida, sino que en esta situación el estímulo amenazante amenaza no solo nuestra propia integridad personal, sino de todo el colectivo social. Y por otra parte, confluyen en esta situación sensaciones de pérdida. En concreto, pérdida de 3 cosas: de control personal, pérdida de seguridad y pérdida de la libertad. Pérdida de la libertad, efectivamente, que muchas personas están sufriendo, especialmente los niños. Quizá las personas mayores, los ancianos, están más acostumbrados porque la propia limitación en su movilidad ya le va advirtiendo de que va a perder libertad de movimientos, pero sobre todo los niños que lo están sufriendo de una manera muy, muy especial. Decía usted ahora, Antonio, que hay que dosificarse, porque ¿estamos ante una carrera de fondo? ¿Estamos ante una carrera de fondo en la que además, si me permite el símil deportivo, nos van cambiando la meta constantemente? Tendremos, por ejemplo, se nos dice un confinamiento de 15 días y después será de 30 y después probablemente se prolongue, etcétera, etcétera. ¿Es una carrera de fondo? Realmente es una carrera de fondo. Y no solo es de fondo, sino que además no tenemos claro
cuál es el punto final o cuál es la meta. Por lo menos todavía no la vemos. Sí que es cierto que al dichoso virus, que tiene los días contados, y eso hay que, yo creo, subrayarlo, el virus tiene los días contados, pero eso no significa que veamos cuál es la meta de todo este proceso. Por eso hay que dosificar las fuerzas como estrategia funcional de esta carrera, porque no se trata de apresurarse para llegar antes, no se trata de saltar un obstáculo para decir ya he terminado con esto, sino que hay que retomar realmente nuestra vida cotidiana con los valores y situaciones que hemos aprendido de esta experiencia. A mí me gustaría preguntarle, Antonio Manazuela, como psicólogo, ¿cómo nos afecta esto en el sistema nervioso? Porque cuando las personas que no tenemos conocimientos de psicología emitimos una expresión, casi siempre decimos, ante todo, bueno, estoy muy nervioso ante este desconcierto. Pero ¿cómo funciona el sistema nervioso recibiendo el impacto de esta crisis que estamos viviendo? Pues realmente ese cóctel emocional que estamos viviendo, ese conjunto de emociones de miedo, incertidumbre, inseguridad, falta de control, generan una influencia directa en el cuerpo e influyen directamente a través de tres sistemas fundamentales: el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. ¿Qué pasa en el sistema nervioso? Pues que cuando se altera el sistema nervioso nos puede producir un conjunto de síntomas que llamamos ansiedad, que si se extreman y de alguna manera se hacen mucho más extensos en el organismo, pueden llegar a situaciones de pánico, fobia, obsesión o depresión. La alteración del sistema nervioso nos dispara la ansiedad. ¿Y en el sistema endocrino, decía usted? En el sistema endocrino ocurre que hay un subidón de uno de esos neurotransmisores que conocemos, es el cortisol, que lo conocemos como la hormona del estrés y la ansiedad, que hace que suba ese grado de cortisol en sangre y que a su vez sea incompatible con otra serie de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que hacen que tengamos sensaciones de bienestar, satisfacción y relajación. Es decir, en el organismo esas dos sustancias son incompatibles. El estrés sube el cortisol, bajando la serotonina y la dopamina. Esto que estamos hablando, utilizamos a veces la expresión de que estamos somatizando la enfermedad, es decir, por ese sentimiento, bien sea de ansiedad, ojalá no llegue al pánico, como usted refería ahora, o a la depresión, está influyendo de una manera tan directa, somatizando la enfermedad en la producción o no producción de esas sustancias fundamentales para nuestro equilibrio. Claro, si imaginamos por un momento un triángulo en el que los vértices estuvieran compuestos del pensamiento, la emoción y la conducta, en el interior de ese triángulo nos encontraríamos con el cuerpo, de tal manera que al cuerpo le incide directamente nuestra forma de pensar, nuestra forma de gestionar las emociones y nuestras conductas. Por eso la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la gestión adecuada de esos tres vértices. Y eso sí está en nuestra mano, poderlo llevar a cabo, gestionarlo, manejarlo. Se ha referido usted al sistema inmunológico. Ahí sería seguro la pregunta de muchas personas. Oiga, ¿debo tomar más vitaminas en esta situación? ¿Qué debo hacer especialmente? ¿Por qué el sistema inmunológico se ve afectado? Fíjate, en esos tres sistemas que se ven afectados, la serotonina y el sistema inmunológico coinciden en una cosa, que el 95% de la serotonina se produce en nuestro intestino y el 70% de nuestro sistema inmunológico también se produce en el intestino, lo cual significa que hay una variable determinante en nuestro estado de ánimo y en nuestras defensas, que es nuestra alimentación. La flora intestinal, ese conjunto de millones de bacterias que forman nuestra microbiota, nuestro microbioma intestinal, se ven influidos por el estrés y por nuestra alimentación. Luego esas dos variables, alimentación y estrés, son determinantes para nuestras defensas y para nuestro estado de ánimo. ¿Y qué podemos hacer frente a eso? ¿Qué nos recomienda? Bueno, dado que en este momento tenemos que mantener esta posición de estar en casa, no me gusta la frase y la expresión que estoy oyendo por ahí con demasiada frecuencia de que estamos encerrados en casa. Yo creo que no estamos encerrados, estamos aprendiendo. No es tiempo para la inacción, es tiempo para el aprendizaje, lo cual significa que esta situación que estamos experimentando no es una situación para llevar a cabo una actitud pasiva, sino una actitud activa. Por eso podemos hacer
innumerables cosas que muchos ya estamos haciendo para que esos niveles de serotonina y dopamina puedan subir desde escribir, desde escuchar música, desde leer, desde relajarse, desde hacer ejercicio, porque tanto el ejercicio, la música, como todo lo que suponga una expresión corporal, sin duda alguna va a subir nuestro estado de ánimo y mejorar nuestras defensas. Usted estaba hablando antes de no perder el control. Se entiende de no perder el control de nuestro cerebro, que es el que nos guía. El cerebro es fundamental. Yo leía una frase del Premio Nobel de Medicina 1906, el doctor Santiago Ramón y Cajal, que decía que el hombre, el ser humano, puede ser el escultor de su propio cerebro. Yo no sé si se puede aplicar ahora a que en estos tiempos podamos seguir reformándonos nuestra imagen y con nuestro cerebro podamos recomponer un poco los seres que somos. Es importante esa idea que mencionas, Manuel, del cerebro como verdadero constructor de nuestra realidad. Y tú, que eres experto en comunicación, lo sabrás perfectamente y sabrás que las palabras, la palabra, es el material con el que construimos los pensamientos. Pero los pensamientos son el material con el que construimos la realidad. Por eso es tan importante saber y tener claro que no es tan importante lo que nos está pasando como lo que hacemos con lo que nos está pasando. La palabra construye nuestro pensamiento y el pensamiento construye nuestra realidad. Es como si fuera, si le entiendo bien, un diálogo con nosotros mismos, ¿no? Porque igual que la palabra la utilizamos a veces para generar confianza en otras personas o para generar satisfacción, a veces también la palabra, desgraciadamente, sirve para herir. Es decir, nos está proponiendo usted que no nos hiramos a nosotros mismos con algunas palabras desafortunadas. Perfecto, eso lo has dicho de una forma muy importante. No podemos permitir que nuestra mente, a través del pensamiento o a través de la emoción, nos haga daño, porque ya hemos visto y sabemos perfectamente que el estrés va a modificar nuestros sistemas nervioso, endocrino e inmunológico, y ya sabemos perfectamente, incluso esto lo ha demostrado también la ciencia. Hay un precioso libro de Bruce Lipton, La biología de la creencia, que pone de manifiesto la importancia que tiene nuestro pensamiento, influyendo incluso en nuestro propio ADN. Ya la ciencia ha demostrado la importancia que tiene el pensamiento. Es decir, nuestras células nos están escuchando. Y eso significa que tenemos que escoger, como decía la película, seguro que la recuerdas, Come, reza, ama, en la que Julia Roberts, en un momento determinado, la dicen: escoge tus pensamientos como escoges tu ropa. Por eso vigilemos nuestros pensamientos para que no se vuelvan nuestros enemigos. Bien, entonces, ¿en qué tenemos que pensar? Porque yo recuerdo, me sugiere esto, una vez una persona a la que le dije que yo, pues por mi trabajo, tenía mucho estrés, me dijo: si no puedes hacer nada más, por lo menos piensa en verde. Yo entendí, piensa en unos bosques, piensa en la naturaleza. No sé si es un consejo excesivamente casero o si tiene algún tipo de fundamento psicológico. No, realmente tiene fundamento psicológico. Es decir, cuando el pensamiento es muy intenso, cuando la emoción es muy intensa y toma las riendas, corremos el riesgo de perder el control. Decimos en yoga que la mente es un mono loco, o si me permites también la metáfora, un caballo desbocado, ¿no? Es decir, cuando alguien sube a un caballo, el caballo sabe perfectamente quién domina la situación. Las riendas del dominio de ese caballo están en el control de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Y eso significa que podemos elegir nosotros. Esto es fácil decirlo, pero exige sin duda alguna práctica, entrenamiento y dominio de la situación. Si no, nuestro caballo mental se puede desbocar y terminar haciéndonos daño. Con la mejor intención a veces conseguimos los peores efectos. Cuando no somos capaces de controlar nuestros pensamientos, una forma muy práctica y eficaz y eficiente es que nos vayamos al otro extremo de ese triángulo, que son las conductas, y llevar a cabo conductas gratificantes, positivas y funcionales, como puede ser el ejercicio físico, escuchar música, limpiar, hacer la casa, etcétera, que nos saquen de ese bucle de pensamiento negativo que nos puede estar haciendo daño. No he dicho que el profesor, en este caso Antonio Massaruelas, además es profesor de yoga.
y de tantas otras cosas. Tiene usted un currículum realmente muy largo. No sé si a una situación como esta nos está recomendando que hagamos yoga o por lo menos que meditemos, porque cuando nos dice ponte a limpiar, ponte a escribir, ponte a cantar, ponte a escuchar música, bueno, a veces estamos meditando quizás más en estos tiempos que en la acelerada vida que llevábamos antes de que nos dijeran quieto en tu casa. Claro, sin duda alguna, ¿no? La meditación es otra herramienta poderosísima de gestión y de control de toda esta situación. Cuando hablamos de meditación no hablamos de una postura estática que podemos conocer y haber visto en determinadas imágenes relativas al yoga, ¿no? Podemos meditar andando por el pasillo de nuestra casa, podemos meditar dibujando, pintando, escuchando, leyendo, escribiendo, que es una de las mejores medicinas también que tenemos en este momento, ¿no? Entonces, como ves, tenemos un amplio abanico de opciones por las cuales esta situación no puede ser una situación y una experiencia de inacción o de desesperación. Tenemos muchas herramientas para estar manteniéndonos en casa pensando en que estamos trabajando por nuestra propia salud y por la salud de los demás. Y eso, sin duda alguna, nos coloca en una posición de activación, con una actitud positiva de motivación, de implicación y de participación, no solo personal, sino también en el colectivo social. Hablemos, si le parece, un poco del humor, porque una de las válvulas de escape que están utilizando muchas personas, enviándonos chistes, enviándonos una especie de invitación a la risa sobre la situación, aunque es verdad que el fondo es preocupante y que el fondo es trágico, es algo incluso, también le diré que no todo el mundo lo recibe bien, porque quizá el que está muy agobiado, muy estresado, le molesta el que se pueda producir esta salida de la tensión por la parte del humor. Pero ¿el humor es fundamental para resistir este tiempo? Sería muy largo y prolongado expresar todos los beneficios que tiene el humor como herramienta terapéutica para modificar no solo nuestra forma de pensar, sino nuestra forma de sentir, ¿no? Pero realmente la risa, y hay que subrayarlo, la risa mata el miedo. Y es una de las herramientas que utilizamos en terapia, no para reírnos tanto de la persona, ni muchísimo menos, que esa no es la intención, sino para relativizar la situación, para reírnos de qué forma tan sumamente fácil podemos hacer un daño a nosotros mismos de acuerdo a cómo nos estamos narrando esa situación. No se trata de reírse de nadie, evidentemente, sino se trata de quitarle hierro al asunto para ser capaces de ver el lado positivo de la situación. Y toda situación, te lo aseguro, tiene una experiencia y una posibilidad de aprendizaje. No se trata de que estemos rebozándonos en el malestar, en la miseria, en la desesperanza, en la incertidumbre, en la angustia, sino que seamos capaces de sacar lecciones de esta situación que puedan enseñarnos a aprender, a madurar y a crecer como personas. Sin duda alguna, la risa es uno de los mejores también elementos para crecer y subir un escalón en este proceso de crecimiento personal. Bueno, pues ya nos tranquiliza con lo que nos dice, por lo tanto, tenemos una válvula de escape, porque como casi nos lo han quitado todo, por lo menos nos podemos reír y podemos ayudar a que otras personas también sonrían cuanto menos. Pero déjeme hablar sí, adelante. Sí, no cabe duda que hay otros dos elementos o acciones o situaciones que podemos llevar a cabo y que no podemos dejar de lado. Por una parte, es que le demos, porque ese es el objetivo emocional, ¿no? Le demos espacio y tiempo a nuestras emociones. Si tienes ganas de reír, ríe, pero si tienes ganas de llorar, llora, no te preocupes por eso. Lo que estamos sintiendo es algo natural. Tenemos que darle permiso a nuestras emociones a librarse, porque si las contenemos, si las reprimimos o si las negamos, eso nos va a hacer daño. Y por otra parte, permíteme que la otra idea que quería lanzar y mencionar es que nos demos espacio también para no hacer nada, para de alguna manera darle espacio a la mente y tiempo para que sencillamente no hagamos nada más que ser conscientes de nuestra respiración. Si tenemos la oportunidad de mirar por la ventana para ver las nubes pasar, te aseguro que eso es muy terapéutico. Y no solo terapéutico, sino beneficioso. Podemos sentarnos delante de un folio en blanco para no hacer absolutamente nada y tirar líneas sin ningún objetivo, pintar mandalas o hacer sencillamente más que ser observadores de nuestra propia respiración.
Déjeme ironizar sobre lo que acaba de decir. Probablemente recordaremos este tiempo como aquellos momentos, desde luego, insólitos, en los que me paré a ver las nubes pasar, porque a pesar de nuestra edad yo nunca me he parado a ver pasar nuestras nubes. O sea que quizás recordaremos así con este título todo esto que nos está sucediendo ahora, Antonio. Sin duda alguna, ¿no? Y sobre todo porque, como te decía, la vida nos lo está poniendo en bandeja para que aprendamos las lecciones que estamos viviendo y experimentando. Aun cuando esas lecciones para muchos hayan sido muy dramáticas y duras, de esta situación tenemos que salir reforzados. Como te decía, y quiero subrayarlo, al virus le quedan horas, solo es cuestión de tiempo, tiene las horas contadas o los días contados, pero nosotros no podemos volver a la rutina que estábamos manteniendo, a ese estilo de vida que nos estaba haciendo daño. Es hora de reconocer y valorar realmente a todas esas personas que están contribuyendo a que vayamos a salir de esto, a esas otras profesiones que de alguna manera antes mirábamos con otros ojos y que ahora nos damos cuenta de que son imprescindibles para mantener el status quo de este puzzle en el que estamos todos. Todos formamos parte de este puzzle global y no hay ninguna ficha que sobre. No sobra nadie en este puzzle. Todos somos importantes y necesarios. Yo le he escuchado a usted que además de este virus, el maldito virus del coronavirus, estamos viviendo otro virus que es el exceso de información. ¿Por qué eso es tan nocivo? Pues mira, porque, y tú sabrás también de esto, no solo damos información por los datos o por el contenido, sino que la forma, la expresión y la emoción que se transmite en esa manifestación nos influye poderosamente. Cuando hay una sobredosis de información, y no solo por la información, sino por el contenido de esa información, el pensamiento se inhibe. Es como que no tenemos herramientas para responder a tantos estímulos y lo único que podemos hacer, lo que hace la mente es tragar. No filtramos, no seleccionamos. De tal manera que al tragarnos esa información nos podemos hacer mucho daño porque hay cantidad de información en este momento que tú bien sabes que son bulos o que es información falsa que no solo no ayuda. De tal manera que con la mejor intención, la de estar informados, podemos cometer el peor resultado y el peor efecto, que es realmente tergiversar la realidad. Es cierto que en el caudal informativo, además de que a veces hay un cierto ensañamiento con algunas cifras y algunos medios de comunicación que narran el avance del coronavirus como si estuvieran en la retransmisión de un partido de fútbol o de un partido de béisbol, esa es la verdad, bajan en ese caudal elementos tóxicos, que son noticias falsas o son noticias realmente dedicadas a generar mayor estado de alarma, porque también, igual que hemos hablado de las personas en el mejor sentido de la expresión y de esta oportunidad que tenemos para mejorar como seres humanos, el mal también existe y también hay personas con mala intención. Hay un grupo en España que desmonta noticias falsas que lleva más de 200 desmontadas, el grupo maldita.es, en torno al coronavirus. Y también hay hackers y también se ha intentado introducir otros virus, en estos casos informáticos, para bloquear, fíjense, el sistema de los hospitales, con lo cual bloquearían pues, las historias clínicas, las órdenes internas o los tratamientos que se estaban aplicando. Es decir, también hay espacio para el mal y en estas crisis el mal también aflora y hay que temerlo y hay que defenderse de él. Sin duda alguna, eso que estás mencionando de la información es fundamental, ¿no? Es decir, el hecho de estar diariamente empapados o siendo empapados, que por otra parte es una lección personal, porque es tan sencillo como hacer el ejercicio de desconectar de la televisión y dedicarnos a otra cosa, ¿no? Pero el hecho de estar diariamente empapados con ese tipo de información en la que se está suministrando datos de número de fallecidos, de número de contagiados, te aseguro que son elementos y variables que lo que hacen es alimentar el miedo, la angustia y la desesperación. Y para eso sí podemos, porque está en nuestra mano gestionar esa información. Sencillamente con dosificar nuestra información. Tengamos una dieta saludable también de información, porque esa información puede hacernos daño. Hay un momento cada día, por lo menos en la vida en España, en la que salimos a nuestro balcón a las 8 de la tarde a aplaudir. Estamos aplaudiendo, estamos expresando nuestro homenaje
a los profesionales de la sanidad, todos, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadoras, pero también más allá a todos estos que están cada día saliendo a la calle porque tienen que recoger las basuras. Fíjense, estoy pensando, y es dramático decirlo, los empleados de las funerarias, las personas que están detrás de una caja en un supermercado, porque afortunadamente se ha garantizado, y eso es muy tranquilizador, el suministro de la cadena alimenticia, pero hay alguien que tiene que producir en el campo, alguien que tiene que transportar y alguien que tiene que vender en los supermercados. Aplaudimos con fuerza durante unos minutos cada día. Y yo le tengo que decir, como psicólogo le pregunto, que después de ese aplauso, Antonio, yo me siento mejor. Cada día, así lo experimento. Fíjate, ese aplauso que no solo es un gesto físico hecho al azar y que no solo es un gesto circunstancial y temporal, yo creo que lo que nos hace es vincularnos como personas. Las dos características yo creo que tiene esta situación y esta experiencia traumática que estamos viviendo es que nos hace sentir vulnerables, es decir, no lo controlamos, no somos dioses, no somos realmente perfectos para manejar todas las variables de nuestra vida, sino que somos vulnerables. Y la otra característica es que estamos unidos, que formamos parte, como te decía, de un puzzle en el que somos fichas y no sobra ninguna ficha de este puzzle. Sabes que de pequeñitos jugábamos al dominó y colocábamos las fichas seguidas, de tal manera que por muchas fichas que colocáramos, solo tocando una, todas las fichas de corrido podían caer. Eso es lo que está ocurriendo, de tal manera que, como tú bien dices, tengamos también en cuenta que aplaudimos a las personas que están en el campo trabajando para que los supermercados estén abastecidos, a los transportistas que se dedican a llevar esa mercancía de un sitio para otro y a todos esos profesionales diarios que están haciendo que este escenario que estamos viviendo se mantenga con cierta cordura, madurez y responsabilidad por parte de todos. Pero como tú bien dices, siempre va a haber fichas en ese dominó que se salen un poquito del escenario. Sí, y no quisiéramos olvidar tampoco pues, a las fuerzas de seguridad y al ejército, ¿no? Que están haciendo un trabajo realmente espectacular, improvisando hospitales y poniendo orden en aquella pequeña parte de la población que no quiere seguir esas normas de disciplina porque es una pequeña parte realmente. En general, la respuesta ciudadana yo creo que ha sido admirable y eso nos honra a todos como país. Nos consta que está sucediendo en otros países también. Hay como una ola de responsabilidad que recorre el mundo en esa conciencia, en esa confianza de que venceremos, pero desde luego en el convencimiento de que todo esto nos está exigiendo mucha disciplina. Sin duda alguna, las dos palabras clave que acabas de mencionar, ¿no? La palabra de disciplina y la palabra responsabilidad. Mira, sin disciplina no hay crecimiento, sin responsabilidad no hay madurez. Y este es un momento precioso, una oportunidad única para demostrar la madurez, no solo personal, sino de un colectivo social. Lo que estamos viendo y lo que estamos haciendo es demostrar nuestro grado de madurez personal y social. Y lo que estamos viendo es que realmente este país tiene un grado de madurez mucho más elevado del que pensábamos. Pero siempre, como te digo, va a haber elementos de ese sistema que se quieran salir porque su grado de madurez pues no es todavía oportuno y conveniente. Realmente no podemos olvidar que comprender significa entender que cada persona en cada momento está haciendo la mejor elección posible de acuerdo a su nivel de madurez. Cada persona tiene un nivel de madurez determinado y eso tenemos que también comprenderlo. Quiero retomar algo que nos ha dicho usted antes, que me parecía un titular fantástico. Utilicemos bien las palabras. No digamos estamos encerrados en casa. Ha dicho usted, es un tiempo para aprender. Vamos a tratar de ponerle un título a esto y vamos a borrar ese concepto de encierro, aunque es verdad que no podemos salir a la calle porque es nuestra humilde contribución a este combate. Circulaba algo en Italia muy castigada por esta crisis del coronavirus hace poco, una leyenda en la que se decía a nuestros abuelos les pidieron que fueran a la guerra, incluso depende de la edad de las personas, a sus padres también. En cambio a nosotros nos piden algo tan sencillo como es no salgas a la calle, que sin duda alguna
es, desde luego, en esta guerra, un sacrificio enormemente inferior al que nuestros antepasados tuvieron que afrontar. Sin duda alguna, ¿no? Nuestro reto ahora no es tanto controlar el virus, que tiene, como te decía, los días contados, sino aprender qué haremos el día después, qué vamos a hacer con nuestra vida el día que esto acabe. Y no podemos continuar con el mismo estilo de vida o con los mismos patrones de comportamiento, con ese estrés que nos estaba realmente machacando y alterando, sino que tenemos que aprender y salir reforzados de esta experiencia. Vamos a terminar, si le parece, Antonio, con algunos consejos. Consejos que pueda dar, no sé si particularmente para grupos, para jóvenes, para niños, para los ancianos, para los mayores, pero desde su condición de psicólogo y de experto en terapias, estamos pasando esta situación. Consejos, por favor. Yo diría que los tres pilares sobre los cuales deberíamos apoyar esta experiencia que estamos viviendo son, por una parte, la disciplina física y mental, hacer ejercicio, controlar ese tipo de pensamientos, manejarse con esta serie de experiencias, situaciones o actividades gratificantes y saludables. El segundo es la responsabilidad, que es el marco en el que nos prolongamos y nos traspasamos hacia la madurez. Y por otro, la confianza, el firme convencimiento de que esto va a pasar, de que esto va a ser una página en nuestra historia, en la película de nuestra vida, que es un episodio más que tiene que servirnos para que el final de esta película sea gratificante. Para niños, tengo que decir, que es un ejemplo concreto, que unos amigos nuestros han organizado en su casa, en un pequeño piso para unos niños que tienen 7 y 5 años, una gincama realmente espectacular de subir a la litera, bajar la litera, pasar por encima de una silla, pasar por debajo de la silla. Yo creo que también este tiempo, y vale para padres, para niños y para todo el mundo, deja un espacio espectacular a la imaginación, a la creatividad. Claro. Y todos esos ejemplos siempre son buenos. Quizá no tuvimos tiempo de pararnos a pensar qué otra cosa podíamos hacer, porque estábamos requeridos por obligaciones prácticamente diarias y con un tiempo que se nos iba de las manos, y ahora podamos descubrirnos a nosotros mismos que podemos tener iniciativas que jamás hubiéramos sospechado. Fíjate que en ocasiones tememos sentirnos aburridos. Los padres están preocupados, los niños se quejan, los adolescentes se quejan de que se aburren y olvidamos que el aburrimiento en ocasiones es el mejor caldo de cultivo para la creatividad. A veces olvidamos esos tiempos y espacios, como decía anteriormente, para no hacer nada, porque del aburrimiento surgen situaciones de creatividad. Y esa creatividad creo que en ocasiones la hemos olvidado o la hemos dejado de lado. O sea, no se trata de estar haciendo cosas continuamente, no se trata de eso. Se trata de ser capaces de gestionar adecuadamente el triángulo que forman nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas. Si es fregando, fregando. Si es jugando con los niños por debajo de las mesas, de las sillas, etcétera. Si es tocando una canción, si es escuchando a nuestra música favorita, perfecto. Pero no nos dejemos abatir y empapar de alguna manera por esas emociones y ese cóctel emocional que estamos viviendo, porque esto pasará. Pasará y seguramente nuestra sociedad será distinta. Yo hacía referencia el otro día a un sociólogo alemán que en un libro, La sociedad del riesgo, Ulrich Beck, nos estaba diciendo que la catástrofe a veces puede ser emancipadora, puede ser liberadora, y probablemente hay algunas cosas que habremos dejado en el tintero, algunas malas prácticas que habremos identificado de nuestra propia actuación a la que no recurriremos a ponerla nuevamente en funcionamiento, quizá algunas aspiraciones materiales en esta sociedad de consumo nos habrán parecido en este momento nimias y por tanto que podemos prescindir de ellas, y seguramente consumiremos de una forma distinta y quizá salgamos unos personajes, ojalá que la catástrofe nos haya resultado liberadora de todos los pesos que nosotros mismos nos hemos ido construyendo, ¿no? Así es, la lección de recolocar la pirámide de nuestros valores, ¿no? Fundamental eso, ¿no? Recolocar cómo los valores que hasta ahora estábamos sosteniendo y manteniendo, los valores que condicionan y determinan nuestras conductas y nuestro comportamiento,
pues han de ser revisados, cuanto menos revisados, para darnos cuenta de que eso que siempre manteníamos y teníamos en mente, de que lo sencillo, las cosas sencillas y cotidianas de la vida, el abrazo, el gesto, la palabra, el compartir con los amigos, con los seres queridos, cosas sencillas, eso es lo que verdaderamente merece la pena en la vida. Todo lo demás, como que sin duda alguna, se queda secundario y accesorio. Y quizá también, además de esa catástrofe liberadora, nos traiga algunas aportaciones, porque hay que seguir trabajando, hay que seguir estudiando, y en estas crisis hay quien tiene tiempo de investigar o de descubrir cosas que nosotros antes no habíamos tenido oportunidad de ver o oportunidad de pensar. Seguramente respetaremos más a nuestros médicos, respetaremos más a nuestros científicos, les daremos más importancia a los investigadores, nos indignaremos más cuando los presupuestos generales del Estado de cada país se reduzca siempre la partida a la investigación, porque ahora comprendemos cuánto necesitamos a los investigadores. Y a mí me gustaría decir algo que leía el otro día, que es que en la crisis, en la peste que hubo en el siglo XVII, cuando se cerraron los colegios, del mismo modo que se han cerrado las escuelas prácticamente todo el mundo en aquella Inglaterra, cuando todos tuvieron que marcharse a sus casas porque no querían que el colegio se convirtiera en un foco de contagio, uno de los alumnos más humildes que había allí durante 2 años tuvo que refugiarse en su pueblo. Aquel alumno se llamaba Isaac, para más datos Isaac Newton, y volvió de aquel tiempo de reclusión con la perspectiva de que existía algo que luego él mismo desarrolló y definió como la ley de la gravedad. Probablemente si no hubiera tenido tiempo, porque hubiera tenido otras actividades, de sentarse a ver la luna y a ver cómo caía una manzana y a preguntarse por qué caía la manzana y no caía la luna, pues probablemente hubiera tardado muchos años o quizá muchos siglos a que descubriéramos algo que nos hizo ver el mundo de un modo distinto e interpretar la fuerza de la gravedad, la atracción de la Tierra. Ojalá, Antonio, saquemos de toda esta catástrofe también algunas aportaciones científicas que hagan que nuestra sociedad progrese más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por sus consejos y por ayudarnos a entendernos qué es lo que nos pasa, como decía, en el sistema nervioso, en el sistema endocrino, en el sistema inmunológico y, en definitiva, en nuestra vida. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y por haber podido compartir con vosotros este espacio. Mucha suerte y que salgamos pronto de esto. Sin duda. Gracias.